Pues estamos aquí con todas las ganas del mundo para compartir con ustedes todo lo que podamos interactuar con referencia al examen que nosotros desarrollamos y que utilizamos como forma de admisión a los posgrados del Tecnológico de Monterrey, pero que de alguna manera hemos encontrado bastante con otras instituciones para utilizarlo como una forma de selección de estudiantes. Entonces, nada más para que empecemos un poco la historia. Mi nombre es José Juan Góngora Cortés, me toca ser director del Departamento de Medición y Evaluación del Tecnológico de Monterrey. En la Vicerrectoría Académica, no estoy en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, sino en el TEC de Monterrey completito, lo que se llama Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Monterrey, y ahí trabajamos todos los días tratando de apoyar a la institución y a los profesores en todo lo relacionado con evaluación, desde lo más simple como realizar exámenes, desarrollar exámenes de los tradicionalmente conocidos como de opción múltiple, hasta desarrollar evaluación más allá del simple hecho de responder preguntas de opción múltiple. Ahorita estamos en el nivel de evaluar a los estudiantes desde una perspectiva completamente cualitativa, observacional, de evidencias, o sea, casi los llevamos al borde de la profesión en el sentido de que casi los ponemos a hacer el trabajo y ahí los estamos observando y los estamos evaluando para poder garantizar que al final lleven exactamente todo aquello que les prometimos al principio, ¿no? Porque, como saben ustedes, pues las instituciones de educación superior hacemos una promesa cuando empezamos a trabajar con los estudiantes que ingresan a nuestras instituciones. Y esas promesas a veces son muy importantes porque nosotros las ponemos sobre la mesa. Simple y sencillamente les pongo un ejemplo rápido. Nosotros prometemos que el alumno va a salir con el manejo del idioma inglés como una forma de comunicación. Entonces, imagínense evaluar a, ¿qué será? Déjenme les digo un número. 9,000 estudiantes que egresan anualmente del Tecnológico de Monterrey, pero evaluarlos directamente, o sea, no es con exámenes, no es nada más con el TOEFL, como muchas veces se puede hacer, sino los evaluamos directamente en el salón de clases, en las presentaciones y en muchas cosas que ellos hacen a lo largo de su carrera. Lo más importante es que lo que nos tiene aquí es un poco entender qué es lo que hacemos a la hora de admitir estudiantes a estudios de posgrado. Y creo que quiero decirles también que no es solamente estudios de posgrado, sino que generalmente también lo hacemos a licenciatura. Creo que ustedes no tienen licenciaturas ahorita, ¿verdad? En el CICESE. En la OBC sí. En la OBC sí tienen licenciaturas, pero en el CICESE todavía no, ¿verdad? O ya tienen una, ¿no? No, la UNAM tiene. Es la UNAM la que tiene, la que me platicabas ayer, que están ahí como que abriendo, ¿no? Excelente. Pero nosotros también lo hacemos y creo que acá mis compañeros de la UABC también lo deben de hacer, aplicar diferentes instrumentos de selección que nos garanticen de alguna manera algunas cosas importantes. Yo quisiera empezar la sesión con algo que me parece relevante y creo que fui demasiado atrevido al poner solamente al CICESE aquí, pero vamos a decir que por ser el anfitrión lo pusimos, pero obviamente tenemos al CETIS, tenemos a UABC y tenemos otras instituciones con las que hemos estado trabajando de alguna manera durante una historia bastante rica y desde hace bastante tiempo en algunos casos. Creo que ustedes ya tenemos 96, ¿verdad? O sea, ya tenemos bastante, incluso antes de Ceneval, porque si ustedes creen que Ceneval es muy antiguo, no, Ceneval yo creo que tiene que ser a unos 12, 13 años aproximadamente. O sea, Ceneval nace después de que nacimos nosotros como desarrolladores de pruebas de admisión, entonces de alguna manera hay una tradición ya bastante larga. Creo que es con el CETIS también, ¿no? CETIS, perdón. También tenemos una relación ya de bastantes años, ¿no? Bueno, miren, a mí me gustaría comenzar con esta parte teórica, pero no por teórica menos importante, que es medir y evaluar. Fíjense que la palabra clave, y la puse en inglés porque es donde encontré grafiquitas, pero la palabra importante es éxito. Y la palabra clave de todo nuestro trabajo es cómo las palabras claves de todo nuestro trabajo es cómo garantizamos el éxito de nuestros estudiantes. A diferencia de las escuelas públicas, las escuelas privadas dependemos tremendamente de la colegiatura. O sea, y de la colegiatura en muchos sentidos, aunque yo les puedo decir con mucho orgullo, pudiera decir,
que hay muchas instituciones privadas que ya no dependen exclusivamente de las colegiaturas, sino que hay muchísimos otros tipos de formas de hacerse de recursos, y en el caso del tecnológico ustedes más o menos han de haber oído de los sorteos y todas esas cosas que hacen, el rentarle el estadio a los Rayados del Monterrey o tener acciones en los Rayados del Monterrey, pues son formas de hacerse de recursos más allá del simple hecho de cobrar colegiatura. Entonces a nosotros sí nos interesa muchísimo, y creo que a todos en general, el éxito de nuestros estudiantes cuando ingresan a cualquier nivel, particularmente al nivel licenciatura y al nivel posgrado. Porque finalmente yo los quiero sacar, yo no quiero que se queden a medias, ¿no? Ni tampoco quisiera, como en algunos casos nos suele ocurrir a algunos que terminamos una maestría en 10 años, no, pues, tampoco, o un doctorado en 15 años, pues esto no se puede, o sea, es demasiado tiempo. Entonces tratamos de garantizar el éxito a través de ¿qué? A través de la selección, ¿no? Y entonces para hacer selección necesitamos hacer dos cosas que los físicos sabemos muy bien. ¿Y por qué las sabemos muy bien los físicos? Porque creo que somos los que inventamos esta parte, pero ya como fundamento de la actividad científica de los seres humanos. Antes se hacía mucho medición, pero no con esa intención, pero creo que lo hacían en otros sentidos, pero creo que a partir del siglo XV, casi cuando nace la modernidad, empezamos a medir con otra intención. Y si se acuerdan de Galileo, de Newton, de Tycho Brahe, etcétera, se van a recordar claramente que ellos lo que hacían era medición y sacaron muchísimas cosas. Creo que de ahí viene Newton con todas sus leyes, etcétera. Entonces yo nomás me quiero concentrar en educación, porque nosotros aquí no evaluamos fenómenos que son de alguna forma rígidos, es decir, no mido altura, ni mido tiempo, que son bastante fáciles de medir, sino que mido otras cosas que son a veces más complejas y que tienen relación con los procesos educativos. Y la medición en educación, pues como lo pueden ver ustedes por aquí, pues es el proceso de asignar numeritos, ¿sí?, a objetos o eventos de acuerdo a una regla. No sé ustedes, pero creo que en algún momento todos hemos presentado exámenes, ¿sí? ¿Y qué es un examen? Para mi área es un instrumento de medición, ¿sí? Si nunca han visto el examen como un instrumento de medición, entonces vamos poniéndolo de una vez en el diccionario, que el examen es un instrumento de medición con todo lo que implica un instrumento de medición. Y los físicos y la gente de ingeniería y los de eléctricos se van a acordar de que todos los instrumentos de medición que tienen, ¿un qué? ¿Sí? Pero además de una escala, tienen un error. ¿Se acuerdan que los físicos somos muy tercos de que el error y hay que calcular el error? Porque si no controlas el error, no sirven las mediciones. Puedo trabajar con el peor reloj del mundo, pero si ese reloj peor tiene una forma de controlarse en términos del error bien, ese reloj es bueno para un físico, ¿sí? A diferencia de otras cosas, ¿no? Ok, entonces la otra es, ¿qué es la evaluación? Otra vez, quiero recordar, evaluación en educación, ¿sí? Y la evaluación es simplemente la creación de un juicio que tú construyes con base en evidencia, ¿ok? Es decir, si yo quiero que un alumno se gradúe, le puedo poner exámenes, le puedo poner tareas, le puedo poner 1000 cosas para asignarle numeritos. Pero también, desde otra perspectiva, tengo que realizar un juicio de valor que me lleve de alguna manera a tomar una decisión sobre esa persona. Yo solamente conozco una profesión que es la más agresiva para hacer eso, pero agresivísima. Llega el chavo al frente y casi es cuchillitos, para que se haga un lado y el otro y esté contestando. ¿Cuál es? El examen profesional. No, profesión. ¿Cuál es la profesión más agresiva para hacer eso? Y son bien agresivos. Casi ellos te dicen, brinca la tablita, yo ya la brinqué, y si no la brincas te fregaste. Los abogados. No, los abogados no. La medicina, los médicos son de lo más tosco que yo conozco a la hora de evaluar. Los médicos, no doctores, los médicos.
los médicos de ser humano, de abrir cuerpos, de dar recetas médicas y eso. Ellos, lo que yo los he visto y lo que he trabajado con ellos, que he trabajado bastante, son personas extremadamente agresivas a la hora de evaluar a sus estudiantes. Tan es así de que los primeros 4 son algo así como sálvese quien pueda. En todos lados, en la Uni de Nuevo León, en la Universidad de Monterrey en Nuevo León, en el mismo TEC, ¿sí?, que son las 3 escuelas que tienen medicina en Monterrey, las 3 las conozco y son así. Los primeros semestres son tupe y tupe y tupe y tupe y son hasta que truena el muchacho o pasa lo que ellos llaman ciencias clínicas, que en ciencias clínicas ya se ponen la bata, corbatita y se comportan ya como médicos, no caminan derechitos, ¿sí?, y empiezan a hacer cosas bien chistosas como llevar sus cosas muy bien puestas. Antes de de esas ciencias clínicas, cuando están en ciencias básicas, que es donde yo los tengo, yo les doy la clase de bioestadística a los médicos, a los de ciencias de la salud en general, y me acuerdo, conmigo llegan con shorts, con tenis, casi descalzos, mientras pueden, pero ya pasando del cuarto, hagan de cuenta que se transforman. Casi les tienes que decir doctor, porque si no como que se enojan, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué medir y evaluar en educación? O sea, ¿para qué requerimos de mediciones y evaluaciones en educación? Pues fíjense que es muy sencillo, pues para explicar fenómenos, para entender nuestro entorno, para predecir eventos, incluso para tomar decisiones informadas. ¿Ustedes se atreverían a darle a alguien un grado simple y sencillamente porque está enfrente de ustedes? ¿Tú, maestro? ¿Te atreverías? Sí, ya lo conoce uno, a lo mejor sí. Ah, pero ya le metiste una variable. ¿Cuál es esa variable? Una decisión informada, obviamente. Y esa es una buena manera. Es más, yo estoy convencido que la mejor manera de graduar a alguien es teniéndolo aquí a un lado. Lo que se llama el assessment, que es tenerlo aquí a un lado, irlo siguiendo, y al final tú tomas la decisión y lo mandas afuera. ¿Sí? Claro que nomás quiero verlos a ustedes con 50 estudiantes de doctorado aquí a un lado, y 25 y 25, a ver si aguantamos el ritmo. ¿Verdad? Entonces no es tan sencillo hacer el seguimiento directo. Entonces por eso tenemos que medir y evaluar de maneras alternativas, incluso para promover acciones de mejora. ¿Cómo mejoras tus procesos de enseñanza? ¿Cómo mejoras tus procesos pues los de enseñanza, los mismos de aprendizaje? O tus procesos de selección. ¿Estás seleccionando a la gente adecuada? ¿Quién paga el CICESE? ¿Tengo derecho a quitarle a la sociedad 20, 50, 60 millones de pesos por cada 100 estudiantes? Pregunta. A lo mejor sí, ¿no? Si agarramos una posición medio de izquierda, ya tipo Stalin de los años 50, a lo mejor yo decía, no, pues sí es muy importante que todo el mundo tenga acceso a la educación. Está bien, pues es una posición muy respetable. El problema es, ¿tenemos esos 100 millones de pesos? Y si los tenemos, ¿valdrá la pena invertirlos en esos muchachos o en esas personas? Y tercero, y si yo los invierto y al final de los 100 que yo metí, se gradúan 4, ¿qué dirían ustedes? Algo está mal. Es como los lingüistas, ¿no? Cada vez que nos ven escribir, yo creo que les saltan los pelos, ¿no? ¿Por qué? Pues cada vez escribimos peor. ¿Sí? No sé, digo, veámoslo en el día a día. Yo leo el periódico casi en las mañanas y es impresionante ver el montón de errores que comete la gente que se dedica a eso. Ya no digo yo, ustedes, que somos otra área, ¿no? Sino la gente que se dedica al periodismo, los errores a veces que comete. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esas problemáticas a través de una medición, evaluación, que me permita promover acciones de mejora? Entonces, es la razón por la que medimos y por la que evaluamos. ¿Qué se evalúa? Variables observables y variables no observables. ¿Cuáles son las observables? Y los ejemplos que uso siempre me van mal porque empiezo por donde no debo. Bueno, conmigo. Peso. ¿Verdad? ¿Ven por qué me va mal? Altura. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Presión. Temperatura. ¿Qué más? Velocidad.
costo, ¿qué más? Y todas esas cosas que son variables observables, ¿sí? Pero, ¿qué sucede realmente en educación? Que generalmente en educación trabajamos ¿con qué? ¿Por qué? Porque son no observables. ¿Alguien tiene un inteligentómetro? A ver, esos físicos de instrumentación, ¿ya me inventaron el inteligentómetro? A ver, compañero de... no, usted es de modelación matemática. ¿Acá quién era de física aplicada? ¿Ya me inventaron el inteligentómetro? Pues hay algunos dispositivos que ya están tratando de medir eso. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Los que, bueno, de lo que sé es que ha habido varios intentos, no sé si adecuados o no, Ajá. para tratar de medir precisamente. El maestro se acaba de meter a una cosa que no me la esperaba, pero qué bueno que se metió por ahí. No hemos logrado inventar el inteligentómetro realmente, pero sí estamos teniendo muy buenas aproximaciones a través de la, ¿cómo se llama? Neuropsicología. A través de la neuropsicología sí estamos metiéndonos bien duro en la medición de aquello que aparentemente no es observable. Bueno, habría que ver de cuál inteligencia hablamos también, porque hay al menos 7 tipos distintos. ¿Cuáles? Una es la inteligencia emocional, la otra social, la otra la inteligencia que se mide mediante la prueba de cociente intelectual, es decir, la musical, Ajá, y las otras dos. Sí, la última vez me quedan 7, pero claro. ¿Y si habrá tantas inteligencias? claro. ¿Sí? Hay Puede gente- uno ser muy inteligente, pero unas cosas sí bien Mira, ¿Y esas son diferentes inteligencias o son diferentes manifestaciones de la inteligencia? A ver, nuestra psicóloga clínica, perdón. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo en una clase, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si mides temperatura no quiere decir que no hay temperatura. O sea, hay una temperatura a lo mejor más baja o más... Oh, ok, sí. No, que no es una escala cero absoluta. Entonces, en conocimiento creo que eso es lo que pasa, ¿no? No es, le pones un examen y quiere decir que no sabe nada, ¿no? No es una escala absoluta donde el que reprobó, pues es que no sabe nada. Es que es una escala de intervalo, de razón, ¿no? O sea, cuando dices tú que si cero existe, si cero no existe. Discúlpeme, maestro, otra vez. Perdóname, estaba viendo a ver si me... No, lo que pasa es que no es tanto que me quiera meter a la discusión de las inteligencias, y no se trata de eso. Pero lo que es importante es que esas son variables que nosotros llamamos no observables. Y ustedes trabajan, se los puedo asegurar, que ustedes trabajan casi con puras variables no observables. Bueno, nada más la tercera de la inteligencia, por ejemplo, una muestra clara es, por ejemplo, la inteligencia esta, digamos, de social, que es la que tienen bastante bien los políticos. Ajá. ¿Sí? La manera de relacionarse, cómo relacionarse, el conocimiento de la demás gente para poderse relacionar bien con ellas. Y eso la verdad es importante. Puedes no tener mucha inteligencia medible por IQ, Ajá. llegar a presidente electo de algún país. Sí. Pero no es ejemplo, ¿verdad? No tienes ningún ejemplo, ¿verdad? O sea, no se está refiriendo a ningún caso particularmente clave o recientemente conocido con eso, ¿verdad? No, es claro, o sea, no se trata de discutir si hay diferentes inteligencias. Para mi gusto, solamente hay una inteligencia y la inteligencia tiene diferentes manifestaciones. No pudiera hablar de 7 u 8 inteligencias cuando en realidad la inteligencia es la que tenemos, pero cada quien tiene desarrollados diferentes ámbitos de esa inteligencia que de alguna manera nos dan respuestas a lo que nosotros estamos buscando. Pero lo que es importante y lo que sí me interesa es que se quede la idea de que son variables no observables. Y son variables no observables porque no tengo manera de medirlas directamente. Acuérdense que lo observable no tiene que ver con los ojos, sino con la capacidad para medir. O sea, de física, de ahí viene la cuestión esta de observable o no observable. Porque toda la mecánica cuántica no la puedo ver con los ojos. Pero ¿qué tal con un microscopio efecto túnel? ¿Sí? Ándale, ahí ya se ve la cosa aquella que nunca veíamos, el átomo, y ya podemos tener una idea de cómo funciona hacia adentro. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros tenemos por un lado variables observables, variables no observables, y que cuando nosotros estamos de alguna forma tratando de evaluar a nuestros estudiantes, lo que nosotros evaluamos son todo lo que no se ve. Por ejemplo, ¿me contratarían? Pues no sé. ¿Me contratarías, Chereni? Depende para qué.
Depende para qué, Chihuahua, bueno. No, me refiero a que me contratarías. Hay toda un área, por ejemplo, ahorita también trabajo con psicólogos organizacionales. Yo les doy la clase de desarrollo de escalas, que es una forma de evaluación indirecta de personal. Es decir, ¿qué tiene el personal que yo pueda evaluar antes de contratarlo? Imagínense que contrato a un psicópata, ¿sí? A un criminal serial, o simplemente no yendo al extremo. Yo quiero una persona que sea extremadamente creativa y me contrato a alguien que no es creativo, a alguien que es deportista, que tiene inteligencia deportiva, ¿sí? Entonces dices tú, ay, canijo, pues entonces no me va a funcionar, ¿no? Entonces en el área de recursos humanos, por ejemplo, también tenemos una serie de cuestiones que nosotros evaluamos a través de variables que no son observables. Y claro, como buenos positivistas, pues podemos decir que nada sirve y que no sirve, que no es cierto, ¿sí? Pero finalmente, a mí me gusta mucho una frase que Carl Sagan utiliza en uno de sus libros más mejores que yo conozco, que es El mundo y sus demonios, y abre el libro con una frase que me encanta y dice: prefiero encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Sí? ¿No? ¿No les cayó? ¿Sí les cayó? Prefiero encender una vela que maldecir la oscuridad. Por eso Maussan nos puede hacer tontos, porque apela a la oscuridad y se queda con la oscuridad. Los físicos no hacemos eso. Los físicos prendemos una velita y con la velita nos vamos guiando. Ahí llevamos, se ve poquito, pero ahí llevamos. Y entonces lo que hacemos finalmente es, de poquito en poquito, ¿qué se va haciendo? Un muchito, ¿verdad? Un muchito, y ese muchito es lo que luego conocemos como ciencia. Ok, ¿qué evalúa la PAEP? O sea, ¿qué trata de evaluar la PAEP? Pues la prueba evalúa conocimientos y habilidades que los individuos han adquirido a través de la educación. Ojo, yo no estoy evaluando y no pretendo evaluar física, ni química, ni biología, ni computación, ni matemáticas avanzadas. No, yo lo que estoy evaluando es algo que acompaña a un estudiante de posgrado exitoso. ¿Sí? A un estudiante de posgrado exitoso. Todos pueden ser exitosos, pero particularmente cuando empezamos este trabajo descubrimos que había cosas que estaban asociadas al éxito que no necesariamente tenían que ver ni con la ciencia básica, ni con el conocimiento científico, ni con las áreas de especialidad, sino tenían que ver más con otras cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Por muchos años di física en universidad, hasta un día que renuncié, dije, no, ¿sabes qué? Ya, bórrele. No, ya me cansé. ¿Y por qué me cansé? Porque era cada vez más difícil explicar problemas de física. Y los estudiantes cada vez era más cotidiano que te dijeran, no entiendo. ¿Sí? Y entonces un compañero mío y yo, trabajamos en la Universidad de Monterrey, dijimos, bueno, a ver, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Y les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dar física, ya estoy cansado, ya me harté y de todo. Y nos pusimos a hacer una investigación, pero muy interna, porque no nos dieron permiso de sacarla. Y lo que descubrimos es que los estudiantes, no es que no supieran física. No, bueno, fuera que fuera eso. ¿Qué creen que no sabían los estudiantes? ¿Cómo? Pues leer. Carajo, entonces dijimos nosotros, o sea, yo estoy enseñando física, me estoy rompiendo la crisma para decirles, mira, en física todo tiene un principio, todo tiene un final, siempre hay un proceso, y ese proceso está caracterizado por ciertas variables, tiempo, distancia, posición final, posición inicial, etcétera, etcétera. Y el alumno decía, ¿pero qué me estás pidiendo en el problema? Y ya ven que ponen unos rollotes, ¿no? Así como que ponen un escenario como para hacer de esos del Ceneval, ¿no? Del enlace. Es que les pongo problemas con escenario. ¿Qué significa eso, maestro? Ah, sí, mira, estamos en Ensenada, en la playa, bien bonito, y llega un barco a 30 kilómetros por hora, bla, 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 bla. ¿Cuál es la velocidad con la que va a chocar en el arrecife? Y entonces tú dices,
O sea, yo no necesito todo el rollo ese para contestar esa pregunta. Entonces la gente malinterpreta cuando le pones escenarios a las cosas. Le ponemos escenarios que son huecos, entonces los escenarios huecos terminan con respuestas huecas. Pero particularmente los alumnos no entendían ni siquiera lo que le estaban preguntando. Entonces no era problema ni siquiera de física, ni de matemáticas. Y descubrimos una cosa, ya cuando le decías al muchacho, sí, mira, te están pidiendo la velocidad final. Ah, ok, ¿y eso están pidiendo? Sí, ok, ya. Y te hacía el problema. Mi pregunta es, ¿se está aprendiendo física? ¿No? Y ellos piensan que saben física. Y le digo, no, mijo, tú no sabes física. Sabes hacer problemas de física, pero no sabes física. ¿Cuál es el signo de la gravedad? Es que cuando va para arriba es negativo y cuando va para abajo es positivo. Ajá. Y si pones la Y para abajo y la X para la izquierda, para arriba es negativa y para abajo es positiva. O sea, no te contestan. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo física, están aprendiendo a resolver problemas de física, que no es lo mismo. Igual nos pasa con mate. Sobre todo cuando le pones rollo a la mate, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de evaluar son conocimientos y habilidades a través de cosas que en psicología son muy conocidas, que se llaman constructos. Eso los físicos no lo conocemos porque nosotros no trabajamos con constructos. Bueno, sí, los teóricos. Ya ven eso del neutrino, ¿no? No sé dónde está el neutrino, pero dicen que ahí está. ¿Estará? Pero ¿cómo medimos el neutrino si no existe? O si no está. Pues a través de cosas que son indicadores. Así nosotros también. ¿Ya les cayó el 20 o todavía no a los físicos? ¿Ya ven por qué estoy donde estoy? ¿O todavía no se dan cuenta? Es física. Toda la psicometría es física, más que aplicada a la psicología. Entonces yo manejo una variable no observable a través de indicadores y luego la valido mediante procedimientos de estadística avanzada. Se llaman modelos estructurales. Se agarra una variable, la meto con indicadores y luego trato de evaluar si esto lo estoy midiendo, que eso se llama validez. Validez de constructo, es decir, ¿realmente estoy midiendo habilidad verbal? ¿Realmente estoy midiendo habilidad matemática? Entonces eso es lo que realmente estoy haciendo. Y de ahí nace una escala que es la que ustedes conocen de la PAEP. ¿Cómo se hace un examen? Pues comienzo allá con un diseño, me junto con gente como ustedes, claro, que tengo cerca, porque no es fácil así juntar gente de muchos lados, y creamos un perfil referencial. Ese perfil nos va a ayudar a delimitar el objeto de medición. ¿Sí? En pocas palabras me va a decir qué es lo que realmente quiero evaluar. Luego hay unas definiciones conceptuales, que es una estructura de examen y especificaciones de los reactivos. Por ejemplo, yo quiero que el alumno sepa resolver problemas de aritmética. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner problemas de aritmética. Le pongo 1/3 más 6 octavos. O 6 novenos, no, 6 séptimos. Y ya, pues me lo resuelve bien, si no me lo resuelve también. Tengo un problema, Si yo les pongo un medio, todos esos profesores, y tengo muchos que me dicen, no, es que yo hice un programa computacional que ya te va creando los problemas automáticamente. Le digo, sí, maestro, sí está muy bien y muy bonito, pero no funciona. Y déjeme le digo por qué. Porque yo tengo estudiantes que si les pongo un medio más 3/4, lo hacen. Pero si yo les pongo 3 séptimos más 5 novenos, matemáticamente, aritméticamente, ¿qué acabo de hacer? Lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pues los alumnos no. Porque ya les pusiste un número rarísimo que es el 5 y el 9 en combinación y se les vuelve todo complicado. Entonces, ese problema ya no lo pueden resolver. Pero el otro, que era un medio más 3/4, sí lo podían resolver. Entonces, es bien gracioso cómo de repente uno empieza a entender cómo está funcionando el cerebro en términos de aprendizaje. Con eso yo construyo un banco de reactivos con el cual elaboro, reviso técnicamente, valido externamente y hago una revisión de estilo. Esos reactivos tratan de estar escritos de la mejor manera posible para que sean entendibles.
y ya, finalmente se materializan las variables latentes a través de la evaluación. Eso lo hago matemáticamente con un programa que se llama EIMOS, de SPSS, donde metemos todo el modelo, lo corremos y nos sale toda la información que es la que interpretamos. Es más o menos el trabajo que hacemos, no diariamente, pero sí de manera continua. ¡Tan, tan! ¿La conocen? Mis alumnos dicen, ay maestro, eso es bien teórico, eso no, pura teoría. ¿Sí? ¿Tú qué les pondrías? A ver los físicos ópticos. ¿Qué les pones? ¿Un patrón de qué? Un patrón de difracción, ¿no? ¿No? ¿O ya me equivoqué? O de interferencia. ¿Se acuerdan cuando aparece la luz así, el hueco y luego se va moviendo? Si tú grafijas las intensidades es una distribución normal. Entonces dicen, no, mijito, no, el que es poco práctico es otro. Y ahí es cuando uno empieza a platicar con ellos y decir, no, no son teóricos, son bastante reales. Tan real es eso como pi. Todo el mundo piensa que pi es teórico. No, no es teórico. Pregúntale al círculo y nosotros no inventamos el círculo. ¿Sí? Pero ¿por qué les estoy poniendo esto? Porque toda la teoría que yo manejo, todo lo que está detrás de mi trabajo es la distribución normal. Estos son los estudiantes de bajo rendimiento. Estos son los estudiantes de alto rendimiento. Y estos somos el común denominador de la población. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Quiénes son estos? Alto rendimiento, aquellos son los de bajo rendimiento y este es el común denominador. La pregunta es, ¿cuáles quieres? ¿Cuáles son los que queremos? Ah, ok, ya me ganó el maestro. ¿Cuáles son los que quieres? Pues sí. Pero sí sabes cuál es el problema con estos, ¿verdad? No. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Son el mejor problema, son los que te hacen trabajar más. Eso era lo que quería decir. O sea, el problema con estos alumnos es que son extremadamente complejos para un profesor. Tan complejos son estos como estos. ¿Sí? ¿Qué significa complejo? Significa que estos te van a hacer chambear, ¿eh? Y eso es lo que nos sucede en el tecnológico ahora que subimos los estándares de admisión. Hace como unos 3 años, el doctor Rangel, antes de irse, se le ocurrió decir que solamente íbamos a aceptar alumnos con promedios arriba de 85 y con puntajes en la PA arriba de 1300. Y nosotros pusimos cara de, ok, ¿dónde están estos estudiantes? Pues acá, son estos. ¿Qué es la PA? La PA es el examen de admisión a la licenciatura. Es un equivalente al Ceneval, al Exani 2, nomás que lo hace College Board de Puerto Rico. ¿Sí? Y el de México lo hace Ceneval, se llama Exani 2 y es el que utilizan muchas universidades para los ingresos a la licenciatura. Pero nos dijo eso y hagan de cuenta que empezaron a llegar puros chavos de estos y sí les platico así entre ustedes y yo, muchos profesores sí les resintieron, porque son chavos de alto rendimiento que te jalan y no, se enojan cuando no les das y cuando los detienes te exigen y empiezan a hablar de más y de menos y... ¿Ok? Entonces, y estos también están en la misma línea. ¿Por qué? Pero, ¿de qué manera? A veces de esas, ¿no? Yo les digo a todos que cuando yo doy clase, yo prefiero alumnos de aquí, ¿eh? Aunque estén de este lado, que tú dirías, ¿estos son malos? No. ¿Estos son buenos? Sí. Pero todos estos son ordinarios. ¿Sí? En mi clase de bioestadística, ahí los manejo en mis alumnos 2 características de esta distribución, que es lo ordinario y lo extraordinario. ¿Sí? ¿No entra en juego lo chambeador? Porque estamos hablando de lo inteligente, pero lo chambeador... Es parte. La tesis es para largo plazo, ¿no? Claro. Es mucho más difícil de Sí. Pero ahí tienes una labor más compleja de seguimiento. Y me imagino que eso es lo que tú haces como profesor, ¿no? O sea, como tienes alumnos que tienen proyectos que son a largo plazo, no son cuestiones tan continuas de evaluación, sino que son más pausadas, más... Pero ya ingresaron, exactamente. ¿No hay manera de evaluar eso antes? ¿Perdón? ¿No hay manera de evaluar eso antes? La capacidad para... Trabajo de largo plazo. ¿Y esa es una variable qué? No observable, ¿verdad? Sí, hay maneras.
Sí hay maneras, pero bueno, sería complicar un poco más la evaluación de ingreso. Comentario. En una carrera de una universidad aquí en Estados Unidos hicieron un experimento, justamente pusieron un examen de admisión que era una prueba de personalidad, según las personalidades, y justamente los de mayor éxito eran los que tenían una personalidad que eran personas constantes, o sea, perseverantes, y no me acuerdo qué otra característica, era perseverante más algo, pero sí, justamente es mediante pruebas de psicológicas de personalidad donde ves. Ándale, ya ves, el maestro ya. O sea, ya está de mi lado, ¿ves? Hay pruebas, y yo te puedo decir que hay una que se llama Learning Style Inventory, que es para medir estilos de aprendizaje, ¿sí? Porque el problema nuestro, de la mayoría de los profesores, es que confundimos aprendizaje con enseñanza, ¿sí? El aprendizaje no es nuestro, ¿eh? El que diga que su alumno aprende gracias a él, pues no. El alumno aprende porque él aprende. Lo que nosotros dominamos, lo que nosotros controlamos son los procesos de enseñanza. Y yo siempre he dicho que un buen profesor, o los buenos profesores, son los que crean ecosistemas de aprendizaje centrados en el estudiante. Ah, lo dije bien fregón, ¿se fijan? Sí, ¿verdad? ¿Y será sostenible este? No, se me hace que hay animales en vías de extinción, ¿no? ¿Sí? Yo propongo que nuestra responsabilidad es crear un ambiente académico en el que puedan desarrollarse bien. Claro. Hay muchos impedimentos que les podemos quitar y ya, no podemos hacer nada más. Ese es un ambiente, ese es un ecosistema de aprendizaje. O sea, no se trata de que tú vayas y le des las cosas en la mano. Se trata de que tú le des las condiciones que le permitan al estudiante acceder a los aprendizajes. Porque el error que hemos cometido en la escuela pública, privada y en todas, es que nosotros nos agenciamos la responsabilidad del aprendizaje. Cuando el aprendizaje es única y exclusivamente responsabilidad del aprendiz. ¿Sí? No lo puedo obligar ni a aprender, ni a desaprender, ni nada. Ahí los matemáticos se van a acordar. ¿Se acuerdan de aquella de la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada? ¿Sí? ¿Qué hacen los alumnos pero así? ¿Qué le hacen? A más B, ¿verdad? ¿Sí? Este es un aprendizaje negativo. ¿Sí? Cuando ustedes vean eso, están viendo un aprendizaje negativo. Fíjense lo que implica un aprendizaje negativo. Implica borrar el aprendizaje, que eso me lleva tiempo, hasta que lo borre. Luego, una vez que lo borro, ¿qué hago? Lo reinserto, pero ya correctamente. Y ya que está reinsertado, ¿qué? Ahora sí ya le voy a dar cálculo integral. Pues sí, pero ¿y qué? ¿Ya se acabó qué? Pues el semestre. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense toda la problemática detrás de falsos aprendizajes. O sea, el aprendizaje negativo es el peor que ustedes pueden encontrar. Yo prefiero un estudiante que sea, lo voy a decir feo, pero entiéndanme, que sea un perfecto idiota, así que no sepa nada. Bueno, no es lo mismo, es un Sí, sí, exactamente. Así que sea así, ya. Lo prefiero a un estudiante que me venga y me diga que la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada es A más B. O que me diga que 5 entre 0 es 0. ¿Sí? Digo, ¿no les ha tocado? ¿Cuánto es 5 entre 0, mijito? 0. ¿Y 0 entre 5? Pues no sé. ¿Sí? Entonces es peor los aprendizajes negativos. ¿Por qué? Porque la reconstrucción del aprendizaje es como la educación de adultos. ¿Cuál es el problema con la educación de adultos? ¿Cómo le enseño a leer a un adulto? No se puede. Es bien complicado. Si una persona no aprendió a leer y a escribir cuando era chiquito, enseñarle a un adulto a leer y escribir es casi labor de titanes. ¿Por qué? Porque ya no están las estructuras mentales. Hay una serie ahí de cosas, ¿no? Pero es bien difícil. Por eso hay toda una área en la educación que se llama educación de adultos. Pero el problema parte de esto es que los alumnos estén dispuestos a dejar la seguridad de lo mal aprendido y aprender algo nuevo. Yo me enfrento con eso todo el tiempo, que dice, no, una vez me dice, ¿por qué me dices que todo lo que sé desde primaria es mentira? Porque estás en posgrado. Entonces, el problema empieza a ser de los alumnos que no quieren dejar su Tú has intentado convencer a un mexicano. Tú has intentado convencer a un mexicano que el verdadero padre de la patria es Hernán Cortés. ¿Lo has intentado? ¿O que no es racista? Bueno, ya me la complicaste. Que no es racista. Sí, pero fíjate la primera. Esa es ya la más gruesa, pero fíjate la primera.
O tratarle de decir a un mexicano que el verdadero padre, el verdadero independentista que nos dio patria no es Hidalgo, sino que es Iturbide. Que los niños no existieron y que no eran niños, sino eran unos peladotes de 21 años y 19 que ya se les movía todo el bagaje y que no eran 6, eran miles. Y que se los empinaron ese día y al siguiente día apareció la bandera estadounidense en Chapultepec. Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la educación oficial tiende a agravar más que la cuestión del cuestionamiento propio de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo con la PAEP es un poco garantizar que aquellas personas que obtienen puntajes que son buenos, ahorita lo vamos a ver más a detalle, casi te puedo asegurar que van a tener éxito en el posgrado, ¿sí? Pero tampoco te puedo decir que los que saquen menos no van a tener éxito, porque no es cierto. O sea, puede llegar una persona que sacó, nomás le puso su nombre y saca 200.